azafrán, muñequita de azulejo. Veo un monte, amarillo limón. 1, 2, 3. La niña que está en el balcón. Veo, ¿qué veo? Una rama. Una pelota de muchos colores. Una ciudad, un corazón y un niño marinero. Joaquín Lobato, pintor, poeta y dramaturgo. Nació en 1943 en Vélez, Málaga, el mayor poeta que ha dado hasta hoy estas tierras, de la generación del miedo, como él mismo decía. Hijo predilecto de su ciudad, Vélez, Málaga, donde pasó toda su vida. Su primer gran amor fue la pintura. A mi vida artística me lleva el color de los carteles y donde yo nací, donde me crié, en el mercado. Entonces me acuerdo que llevaban los carteles al mercado para verlo, y aquellos espléndidos carteles pintados por Soligó, Jano, más MSP, me lleva a la pintura. Piensa que un niño de pueblo que solamente tiene la lejanía, y digo la lejanía porque ya estaba en Madrid, a Francisco Hernández, pues entonces era un mito en aquel tiempo. Francisco Hernández en los tiempos de mi niñez era un mito, y lo único que tiene es unos libros de Gustavo Gili que todavía conservo, y la biblioteca donde descubro a Picasso, que esto fue muy importante para mí. Descubrí en la biblioteca Federico Van Baey la pintura de Picasso en libro. Me lleva a una pintura ya de rebeldía. Su poesía la trajo Granada. Allí estudió filología románica. Publicó su primer libro, Metrología del Sentimiento, y entró en contacto con las vanguardias culturales del momento. Se incorporó a los círculos literarios, conoció a grandes poetas que dejarían su impronta personal sobre él. El ambiente granadino de aquellos años fueron magníficos, tanto así de que se ha dicho, ya la historia lo dice, que la poesía de los años 70 en Granada es la poesía más importante que se ha escrito en Andalucía. Cuando yo llego a Granada, finales de los 60, principios de los 70, pues me encuentro con una serie de poetas jóvenes en la universidad y con otros poetas no tan jóvenes, como era el poeta Rafael Guillén y Ladrón de Guevara, que habían trabajado en Granada, en Veleta al Sur, pero sobre todo lo más importante fue en la universidad. Me encuentro con poetas pues de la talla de Álvaro Salvador, Manuel Alvar, que en aquel tiempo escribía poesía, después se ha dedicado a la investigación, con Juan de Losa, el poeta Juan de Losa, que era el creador de Poesía 70, con Antonio García Rodríguez, también estaba José Antonio Forte, pero él iba por la novela. Y entonces en Granada los poetas de entonces, Carlos Cano y Joaquín Sabina, que después se han dedicado a la canción, y se fragua entonces por lo que era un movimiento de poesía descontenta, poesía muy joven, y sobre todo una poesía que nace al calor tan importante del Mayo francés. Esto hay que recalcarlo porque por lo que implica de rebeldía, por lo que implica de imaginación, por lo que implica de ruptura con toda la poesía social que se estaba haciendo, que era la poesía de Blas de Otero, la poesía de Carlos Rodríguez, la poesía de Ángel González. Entonces esa ruptura nos toca a nosotros sin saberlo en aquel entonces, y fue muy importante porque se crean revistas como Tragaluz, del cual yo era el fundador. Eso fue primeramente. Juan de Losa crea Poesía 70, y más tarde se crea el célebre colectivo 77, que tanto auge ha tenido en la cultura andaluza ya en los últimos 70 hasta nuestros días. Casi todos los poetas de mi generación escriben, ya están metidos en antología, su trabajo ya se está tomando en serio, cosa normal, porque esa generación no solamente tiene el respaldo de unos catedráticos que nos hacen abrir cierta sospecha ideológica y cierta sospecha creativa, lo cual es muy importante. La primera poesía que hacemos nosotros es una poesía combativa, es natural. Estábamos recién descubierto a Miguel Hernández, recién descubierto incluso el mismo Lorca, a pesar de que ya lo llamamos muy de lejos. Gabriel Celaya, otro poeta que también descubrimos en toda su dimensión, pero rompimos con ello.
comprendimos una época, una primera época, incluso en mis primeros libros tiene ese desgarro de un conocimiento de Miguel Hernández, de una profundidad ya en conocimiento de Antonio Machado, pero comprendimos de que teníamos que hacer algo nuevo, porque aquella poesía ya había cumplido su misión histórica. Era una poesía, por ejemplo, como la de Antonio Machado y de Miguel Hernández, es una poesía totalmente eterna. Yo diría incluso también eterna la poesía del Laotero, que más tarde lo conocí en Madrid, pero que la mayoría de los poetas siguen escribiendo, excepto Carlos Cano y Joaquín Sabina, que se dedicaron a la canción. Pero fijaros la canción de Joaquín Sabina y Carlos Cano, que tiene una dimensión cultural muy profunda que entronca con todo lo que es nuestra generación. Vuelve a su ciudad natal y publica su segundo libro, Primera Antología de las Cosas. Crea la Fundación Arte y Cultura, el Colectivo 77, gana el Premio García Lorca de Teatro con Jacara de los Zarramplines. Su actividad creativa es imparable, alterna como expresiones de un sentimiento unitario la pintura y la poesía. Conoció a María Zambrano, con la que entabla una profunda amistad, siendo más tarde el secretario de la fundación que lleva su nombre. Primeramente la amistad, y después pues ese enlace con una generación que yo tanto quiero, como fue la generación del 27. María Zambrano supone, aparte de la amistad, el engranaje de una cultura que yo no desconocía, que era la cultura del pensamiento elevado a nivel poético. Cuando yo estoy aquí de secretario de la Fundación María Zambrano, pues por deseo expreso de María. Si María eligió los miembros de la fundación, como se sabe, y entonces ella siempre quiso que yo fuera secretario. Nos conectamos mucho por teléfono, sabíamos perfectamente el cauce y el destino que debe tener una fundación, y aquí pues trabajamos con todo el cariño y con toda la ilusión para poner en manos del investigador y en manos del pueblo entero lo que es la obra de la magnitud de esta gran pensadora. Dedicó parte de su vida a la enseñanza. Trabajó como profesor en el Centro de Adultos del antiguo Colegio de los Frailes y en el de María Zambrano. Pues una gran parte de mi vida es la docencia. Me entrego a ella, pues primero porque me gusta muchísimo, y segundo porque veo que si este país tiene que elevarse de cultura, no queda más remedio que entregarse a enseñar lo que uno modestamente ha aprendido. Lo importante de la enseñanza es el factor humano. Y el factor humano, y más en una asignatura de letras, es una dinámica constante. Es decir, una clase a otra para mí es distinta, primero por lo que te digo, porque los grupos son diferentes, y entonces aquí mi expansión es bastante grande al sentirme, como yo te decía antes, muy, muy creativo, ¿no? Yo creo que el contacto con los alumnos y los finales de curso, siempre un grato recuerdo para mí, porque cuando veo que alumnos que no sabía quién era Quevedo, que no sabía lo que significaba el Buscón, o no sabían lo que significaba Miguel Hernández, ahora lo saben. Fallece en marzo de 2005 y cede todo su legado a su querida ciudad. Atiendo si dicen mi nombre las anémonas, o cuando llaman a mi puerta las palomas. Me hago el tonto cuando los muy serios señores de rabiosas corbatas y espantosas calvas me señalan. No soy obediente, lo comprendo, no tengo enmienda, perdonad el defecto. Cierro la puerta, no pregunten, no respondo, atiendo si dicen mi nombre las crisálidas. Para conocer mejor a este polifacético artista, nos adentramos en una ruta por su querida Vélez Málaga, donde descubriremos diferentes puntos de esta ciudad que fueron representativos e importantes en la vida del autor. Ruta Joaquín Lobato. Mirad, Joaquín nació en esta casa, justo en la habitación que tiene roto el cristal. Ahí fue donde nació.
Después vivió un tiempo en La Carrera, una casa en La Carrera, luego en Rubeltor, y luego ya terminó viviendo en el Reñidero, en la esquina del Reñidero con el Niza, en ese edificio donde él tenía su piso. Ya se fue a vivir solo, mientras tanto vivió con los padres, ¿no? Bueno, y vivió un tiempo importante en Granada cuando estuvo estudiando, ¿no? Pero aquí es donde él se nació y se crió desde niño en este barrio. Hace mucha referencia en su obra a esta zona, habla de las iglesias, habla, bueno, de las casas de mala nota, como veremos más adelante, que estaban por ahí cerca, del ambiente que había por aquí, de cómo escuchaba las campanas, del colegio de los frailes. Este era su entorno más inmediato cuando era niño. Yo nací en la calle del Mercado, justamente en el número 3, piso segundo, y encima de la tienda de Doña Carmen. Una tienda de quincalla, con ovillos de hilo, madejas de lanilla, lazos de colores, tiras bordadas, horquillas, pasadores, medias de cristal y muchas cajitas de calcetines y de botones, todas de muchos colores y de todos los tamaños. Siempre había encima de los mostradores 2 o 3 metros de madera con remates dorados y una confusión estupenda de olores que exhalaban los frascos de colonia que se vendían sueltas, despachándose sus medidas con aquellos inconfundibles embuditos de metal y también de aquellas cajitas redondas, polveras de cartón tan bonitas de la marca Madera de Oriente. La calle tenía por entonces el nombre de un militar, de los que hicieron la guerra civil del 36, y que yo no quiero nombrar aquí. Él contaba una anécdota, que una vez se pegó fuego, hubo un incendio en el bar del Maúco, y que él vivía aquí arriba y desalojaron la casa. Dice, como yo era tan delgado, siempre he sido tan delgado, pues me metieron el pantalón, las 2 piernas en la misma pernera y yo no podía andar. Y entonces tengo un agobio, me dio un agobio, y cada vez que veo un incendio me asusto por el agobio que yo tenía de no poder moverme y sentir el incendio allí alrededor, ¿no? Es curioso que eso le sucedió aquí. Y lo de los olores y de las colonias y los frascos de perfume y todo eso, él lo recuerda muchas veces. Después lo veremos cuando hablemos de los madrileños, que también era otra tienda que también vendían colonias y cosas de estas, y es una cosa que él lo recuerda con mucha frecuencia, ¿no? Los olores antiguos, y hace referencia a lo de Maderas de Oriente, que era un jabón, me acuerdo que era muy común en aquella época. Él lo recuerda y lo cita en varios de sus textos, ¿no? Bien, pues de aquí vamos a pasar a la puerta de San Francisco, porque creo que todavía no estará abierto el patio, que es lo que podíamos ver, pero bueno, lo haremos desde la puerta, que sería la parte siguiente de la vida de Joaquín, cuando empieza a entrar ya en el colegio. Al hacerme niño grande, pasé al colegio del convento de los frailes. Oh martirio, los primeros palmetazos, tirones de orejas, los ojos míos siempre sucios de tanto llanto. Conservando todavía mis religiosas aficiones, jugaba con tronos y cajones a los altares y procesiones. Oh delirio, los sábados y los domingos. Es un texto del libro Infártico. Tiene una explicación este poema cuando dice, al hacerme niño grande pasé al colegio de los frailes. Llegaremos después, pero él hizo, la primera vez que entró en el colegio fue en el colegio de la Presentación, que estaba en la calle de las Monjas, donde está hoy el CAP. Allí había un colegio de monjas también, donde había niños y niñas, pero en cuanto que los niños hacían la primera comunión, se separaban, las niñas seguían allí, y los niños pasaban a otro colegio porque no podían estar juntos en el mismo colegio, los niños con las niñas. Entonces Joaquín pasa de un colegio
en un ambiente de niños muy pequeñitos y donde los trataban, digamos, con más esmero, más cuidado, al Colegio de los Frailes, donde los que hemos pasado por aquí sabemos que nos trataban de otra manera. Lo de la letra con sangre entra era una de las normas que tenían aquí, ¿no? Y entonces él nota ese cambio y por eso habla del martirio de esta escuela, ¿no? Por otro lado, era una cosa muy normal en aquella época, lo que pasa es que como era lo normal que había, pues lo asumíamos todos, ¿no? Los que tenemos ya una edad lo sabemos que aquello era lo normal. Bien, Joaquín estuvo en las clases que hay en este patio, que no podemos entrar porque todavía está cerrado, donde están ahora las salas de exposiciones. Ahí estaban las 3 clases de los más mayores y arriba había otra de los más pequeñitos. Luego, con el tiempo, lo que son las coincidencias, él estuvo dando clase como profesor aquí dentro también en el centro de adultos, que hubo unos años que el centro de adultos estuvo aquí. Y entonces él fue profesor en estas mismas aulas. Pasó de ser alumno a ser profesor, ¿no? Procedía de un colegio de monjas que existía en la calle Félix Lomas, también llamado Calle de las Monjas. Cuando los niños tenían 6 años aproximadamente y hacían la comunión, tenían que dejar el colegio, que era solamente de niñas. Niños y niñas no podían estar en los mismos colegios. Joaquín hizo la comunión poco antes de cumplir los 5 años y con esa edad vino a este colegio que era de niños solamente. Con el paso del tiempo, cuando finalizó su carrera de filología románica, fue profesor de un centro de educación de adultos que existió en este mismo lugar. El bar inglés tiene importancia en la obra de Joaquín porque aquí se reunían muchas veces con sus amigos y aquí empezó a desarrollarse un poco su interés por la pintura. Se juntaban unos cuantos amigos que les gustaba la pintura y se reunían aquí, porque uno de los aficionados a la pintura, que era González Guirao, era hijo del dueño del bar. Yo no me acuerdo de este bar y yo he tenido que pasar por aquí muchas veces, pero pues ahora la cuento, los que tenéis posibilidad de hacerlo. Yo es que no, yo tenía que pasar por aquí seguro, porque yo iba a los Frailes y pasaba por aquí, pero no me acuerdo, no tengo... Se ve que entonces no entraba a los bares. Entonces, por lo visto era un bar de lo más escogido que había en Vélez, donde ponían cosas que los demás bares no ponían, ¿no? Y aquí pues se reunían ellos y hablaban de pintura y se tomaban sus cafés y todas esas cosas y de aquí iban a otro sitio. Entonces hay un poema, a mí me gusta mucho, que habla precisamente de esta época, coincide con el bachiller y con sus estudios de latín y todas estas cosas. Antonio, ¿te lo lees tú y después cuentas la anécdota? Sí. Siendo cónsules Lucio Domicio y Aprio Claudio, muchas tardes soleadas de invierno y después de tomar un café muy cargado en el bar inglés, con los tubos de pinturas en los bolsillos y una carpeta de lazos como las de verdad, salíamos a pintar los álamos del río, aprendiendo las hechuras de Manet, porque Cayo Julio César siempre estaba desembarcando tropas y era muy aburrido aquello. De César Expósito exasperatus et loco castris idoneo capto. Otras veces el camino del cerro a dibujar los troncos retorcidos del olivo o a pintar las primeras nubes de febrero. Pues cuento una anécdota. Cuéntanos. Se entraba por aquella escalerita y tenía el mostrador. Yo lo de los cafés
No lo recuerdo. No lo recuerdas, ¿eh? Yo sí recuerdo que lo típico era el vino blanco con bacalao inglés. La tapa era un trozo de bacalao inglés, que por eso era el bar inglés, y se llamaba. Entonces yo iba con Juan Manuel Madrid, con Paco Madrid, normalmente eran muy dormilones, y yo iba, los despertaba, la madre tenía mucha confianza, y cuando ya éramos zagalillos, veníamos aquí y nos tomábamos un vinillo con un de esos. Y la primera vez que mi madre me olió, imaginaros, ¿no? En aquellos tiempos, ¿de dónde viene? ¿A dónde he estado? Y por eso recuerdo las reuniones ahí, las tertulias, bueno, y era muy famoso por eso. Y prácticamente en la plaza eran los anafes de carbón con los armados y el vino blanco, y aquí era el bacalao y la anchoa. El bacalao inglés en aquella época era artículo de lujo, ¿eh? Era un taco, te ponía un taco de bacalao. Un artículo de lujo. Pues aquí, entre otros, estaba Evaristo Guerra, que también pintaba con él. Es decir, que estaba González Guirao, estaba Evaristo, estaba Joaquín, y de aquí pues se iban al cerro o al río y tal, y hacían sus pinturas, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir a la casa de la Casa Hermandad de los Estudiantes, que no estaba aquí, pero entonces sí tenía, no estaba el lugar, pero la relación con la cofradía sí que existe con Joaquín. Esta casa que había aquí, había una casa con un patio de columnas muy agradable. Lo que pasa es que se quedó en ruinas, se fue deteriorando y lo compró, al final lo adquirió la Cofradía de Estudiantes, y aquí tiene su casa hermandad. Joaquín no llegó a conocer esta casa hermandad, creo, pero sí que tuvo muchísima relación con la Cofradía de Estudiantes. Cristo viene camino de su Calvario. Palomas de Vélez, bajad el campanario, que Cristo ya viene camino de su Calvario. Beatas de Vélez, no se arregla nada con rezar un rosario. Cristo tristísimo llega camino de su Calvario. Niñas de Vélez, bordadle un sudario. Bordad un sudario con hilo de seda negra en tela de escapulario, porque Cristo ya viene camino de su Calvario. Él estuvo desde el principio, y Antonio también, él estuvo desde el principio cuando se crea la cofradía, es de los hermanos fundadores, y como él estaba estudiando entonces en Granada, pues lo designan como interlocutor o intermediario con el escultor que era Domingo Sánchez Mesa, y él decía que iba de vez en cuando por el taller y veía y tal. Veía cómo iba. Se cuenta una historia que yo no sé si fue verdad o no, lo de la cara del Cristo. Parece que sí. Bueno, hay una cosa que sí, eso sí me lo dijo Joaquín, era lo del pelo y los ojos, que le quería poner los ojos de cristal y el pelo con una peluca, y él dijo que no, que eso tenía que ser tallado, tanto los ojos como el pelo tenía que ser tallado, que no quería que no pusiera una peluca. Y lo de la cara del Cristo, la idea es que por lo visto el Cristo iba mirando hacia la derecha, y él le dijo al escultor que le cambiara la cara para que mirara hacia la izquierda, por una razón: a la derecha estaba la tribuna y a la izquierda estaba el pueblo, y él decía que el Cristo tenía que mirar al pueblo en vez de a la tribuna, y por lo visto se la cambió porque la cara está hecha aparte. Sí, es que eso era una pieza. El Cristo está ahí. Era una pieza, y cuando tenía ya la cara hecha, orientada a la derecha, y los agujeros de los ojos para los ojos de cristal, le hizo que la cortara, y por eso el Cristo tiene una leve grietecita, una línea que es la que une, hizo una careta nueva y la unió, y esa es la que une, porque la idea era que fuera de una sola pieza, pero bueno, ahí quedó y ahí está. De vez en cuando le miramos la grietecita, va bien, aguanta las subidas a la Cuesta del Carmen, no sé cómo. Yo llevo 30 años peleando para que subamos despacio, pero me voy a morir sin verlo. No, eso es tradición ya. Pero bueno, la realidad fue esa, por lo visto, sí, porque él se iba a Granada. Él tenía mucha relación, y de hecho, parte de esta casa hermandad, gracias a la última carpeta que le donó a la cofradía, pues se recaudaron unos dinerillos para completar el pago de la factura correspondiente. Decidió la carpeta en el hospital, encima de la cama del hospital, y 2 días después falleció.
aquello finalmente, evidentemente le pedimos permiso a la familia para poderla editar y no hubo ningún problema, y eso siempre nos ayudó un poco a sufragar los últimos gastos que tuvo la casa, ¿no? Y aquí está. Y hizo otra anterior, que es la de los poemas del sur, y que también aportó un dinerito para comprar otras cosas. También se han editado cosas, se colaboró con la obra de teatro Tisú de Plata, porque siempre ha estado muy relacionado, y evidentemente si estuviese aquí todavía, más cosas tendríamos con Joaquín, porque en el fondo disfrutaba mucho con la cofradía, aunque tuvo sus luces y sus sombras con ella, pero en el fondo todos los artistas tienen luces y sombras con muchas cosas, y Joaquín no iba a ser menos. Pero bueno, sin mucha relación, y sobre todo siempre hemos considerado a Joaquín uno de los fundadores de la cofradía, y de los cuales estamos orgullosos, tanto en la cofradía como en la agrupación, en la asociación nuestra, porque era muy beleño, no se movía de aquí para nada, y en el fondo pues todos muy contentos, y por eso estamos aquí, agradeciéndole todo lo que nos ha aportado. Esta es la iglesia de San Juan, como sabéis, y es la segunda parte del tema de Joaquín con la Semana Santa, con las cofradías de Semana Santa. Aquella era su cofradía y esta es en general donde es sede de un montón de cofradías también, tiene su sede canónica en muchas de las cofradías que existen en Vélez. Él llegó a ser secretario de la agrupación de cofradías y tenía bastante relación con la Semana Santa. Delante los cetros, las mantillas y un dolor a zapatos nuevos. Huele a incienso. Detrás, la vieja descalza, los que rezan, la madre del hijo enfermo, la receta y la factura del médico. Libro del poema del sur. Fijaos que el texto es intenso, ¿no? Es decir, y además es real como la vida misma. Así que él critica un poco en este poema la ostentación que se hace a veces en la Semana Santa y la religiosidad popular. Volvemos otra vez a la diferencia que decíamos antes entre la gente que hay en la tribuna y la gente del pueblo, ¿no? Entonces él vuelve otra vez a recalcar esta idea. Pues bueno, seguimos hacia el Teatro del Carmen. Este es otro hito importantísimo en la obra de Joaquín, porque como sabéis Joaquín escribió también teatro, tiene publicadas, son una obra de teatro, dos obras, creo que son Tisú de Plata y Musel de Fresa, esas dos, pero además, Tisú de Plata es la que no está publicada, Tisú de Plata se representó pero no está publicada, Musel de Fresa sí. Y a él le gustaba mucho el teatro y él ganó un premio, incluso el premio García Lorca de teatro, con la Jácara de los Zarramplines en Granada, y él esa afición por el teatro le viene
de este teatro, el Teatro del Carmen. Además lo explica muy bien en un texto que hay también en su archivo. Es un texto que está inédito todavía también, pero que está escrito por su propia mano, con su letra. Y yo creo que es un texto, a mí me gusta mucho, es muy bonito porque expresa mucha emoción. Era yo un chiquillo de pantalón corto, con jersey estamano y abrigado hasta los ojos por una preciosa bufanda, cuando mis padres me llevaron por primera vez al Teatro del Carmen para presenciar un espectáculo de altas variedades. Inolvidable sentimiento que siempre tengo aquí en mi corazón. Inquietado y con una emocionantísima expectación, me senté en aquella butaca de madera observando aquel telón de boca tan enorme que anunciaban Sevillanas Durán, hasta que por fin Antonio Machín empezó a cantar. Amar y vivir o toda una vida en el manicero se va. Cucurucho de maíz, ay, toda una vida, sí, toda una vida me estaría contigo, te estaría cuidando, te estaría mimando. Es una deuda que tienes que pagar porque somos dos hojas que el viento junto en el otoño. Es una deuda que tengo que pagar como se pagan las deudas de amor, aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad. Somos dos gotas de lluvia en una canción. El Teatro del Carmen me había cautivado y yo no tenía remedio. En el pupitre no hacía otra cosa que dibujar proyectos, pintar carteles o organizar compañías con artistas que yo mismo me inventaba. En el cuarto de las Cascarrias me fabriqué mi propio teatro. Y otra, mucha magia vino a ocupar los espacios de mi fantasía, desasosegándome una pasión desbordada por pisar las tablas del escenario que haría hasta conseguirlo. Fueron días muy felices. Estaba yo y salía de un camerino al otro. Pinté bambalinas de verdad y nunca supimos qué cosa pasaba en el Congo. Jamás olvidaré aquellos nardos con bata de cola en la apoteosis final. ¡Qué maravilla! Dios mío, qué maravilla. Y los duendes del sentimiento cantan en mi corazón. Bueno, fijaos que hace un recorrido por la discografía de Antonio Machín, los que la conocimos, hace un recorrido por todos los discos de Antonio Machín jugando con esos títulos de las canciones, ¿no? ¿Y qué pasa en el Congo, que estaba entonces con todo el jaleo del Congo belga? ¿No? ¿Qué pasa en el Congo? Claro, con Arturo Pérez y a Oño Guerra. Arturo Pérez y a Oño Guerra, y lo hacían aquí, ¿no? Con una cazuela de esa echando. Y era porque estaba todo el jaleo del Congo belga, y entonces era aquel, ¿qué pasa en el Congo? Que a todo el que pilla lo hace mondongo, decía aquella. Bien, aquí él vio esta primera obra que él cuenta, le emocionó y bueno, y se implicó tanto que empezó después ya a participar en obras de teatro con su primo Pepe Luis, con su primo Salvador, y en las compañías de aficionados que había entonces, que como dice Antonio, pues hacían obras, muchas de ellas con carácter benéfico, incluso para las cofradías también, es decir, las mismas cofradías organizaban sus propias obras de teatro para sacar dinero. Y él se ilusiona mucho con este tema y se mete de lleno, y él en muchas obras era el regidor, que organizaba detrás entre bambalinas, era el que iba organizando las actuaciones de la gente. Y bueno, y yo creo que después le sirvió mucho para sus obras de teatro, ¿no? Sus obras de teatro también tienen muchísimo de este tema, es decir, de canciones de la época y de recuerdos de aquella época. Vamos a pasar ahora al Mesón del Conde, o donde estaba el Mesón del Conde, que es en este callejón, que también fue otra época importante, sobre todo porque ahí es donde se hicieron las primeras reuniones de poesía. Vamos aquí, nos acercamos a la escalera y vemos dónde está.
Esto era esta puerta, estas escaleras no estaban como están ahora, había escalerillas, eran otro tipo de escalera, pero esta era la puerta del Mesón del Conde. El Mesón del Conde fue una idea que tuvo Pepe Luis, que como siempre anda inventando. Pepe Luis Conde, primo de Joaquín, siempre andaba inventando cosas, y él se inventó en estos bajos, que son una especie sí, era una especie de bodega o de cimientos de la casa para salvar el desnivel, pero tenía unos arcos muy interesantes. Él lo arregló, lo decoró con cosas rústicas y con fotos de bandoleros y cosas de estas de aquella época, y tuvo un éxito impresionante porque entonces cuando en Torre del Mar estaba el puente cultural, que eran excursiones que venían, y venían aquí venían siempre. Él le hacía un bautizo asárquico, que entonces no se llamaba asárquico, un bautizo del mesón, le echaban vino por encima, en fin, una historia. Él se inventaba estas cosas y la gente le gustaba mucho y eso siempre estaba lleno. Y aquí, cuando se hicieron las primeras reuniones de poesía, pues como en Vélez tampoco había muchos sitios donde hacer las cosas, pues se pensó hacerla aquí. Como había relación entre Pepe Luis y Joaquín y Salvador Conde, que también estaba metido en estos temas, pues se hicieron aquí las reuniones de poesía. Aquí hubo reuniones de poesía muy importantes porque estamos hablando de los años 70, incluso finales de los 60 en algunos casos, finales de los 60. Fijaos que estábamos en plena época de Franco y aquí se hicieron homenajes de poesía a Alessandre, a Lorca. El último de ellos yo recuerdo que fue el de Alberti, que ya no se hizo aquí, se hizo en una nave abajo, pero bueno, aquí venía lo más importante que había entonces en la poesía en toda Andalucía. Él tenía relación en Granada con poetas de toda Andalucía, y aquí se celebraron las primeras esas reuniones de poesía. Hubo incluso autores como Alessandre que mandaron versos expresamente, poemas para estas reuniones. Hay cartas en el archivo de Joaquín donde habla que le mandan los poemas para las reuniones, otros que le agradecen el homenaje que se le ha hecho, porque después también se publicaban esas reuniones, se publicaran en unos libros que sacó la editorial o la fundación, era una especie de editorial, Arte y Cultura, que la formó Joaquín, Pepe Andérica y Pepe Bonilla. Entonces, esa asociación o esa editorial pues se dedicaba a publicar esos libros y también organizaba exposiciones. En el caso de Pepe Andérica, que había una sala que se montó una sala de exposiciones ahí, y muchas veces se combinaban las dos cosas, ¿no? Bueno, esta época es una época interesante por lo convulsionada que estaba, y hay un poema de la primera antología de cosas, que hay alguien que quiera leerlo. Venga, Toñi. Por eso yo le pido al poeta que le preste su voz. Ay, si el hombre pudiera cantar el himno de su alegría perdida, sería un niño chico y haría palotes en el cuaderno. Hombres, a todos os digo que yo os presto mi voz humilde y pobre, pero al cabo una voz de poeta que busca su propia canción. Hombres, ayudadme vosotros a buscarla. Yo os digo que podemos encontrarla, porque la canción está en vuestras horas. Hombres, yo os pido que me ayudéis a buscarla. Vamos a mirar juntos el sol de la tarde. Vamos a recorrer los escaparates de las jugueterías y vamos a besar la sonrisa de las niñas. Hombres, yo os digo que la canción es así de sencilla. Del libro Antología de Cosas. Bueno, en esta línea Joaquín escribió algunos poemas también interesantes que están publicados. Y bueno, sobre todo lo más importante fue eso, la celebración de las jornadas de poesía, que ya digo, fue un revulsivo importantísimo a nivel no solo provincial, sino a nivel andaluz. Bueno, pues vamos a pasar ahora al CAP, al actual CAP, antiguo Colegio de la Presentación, donde estuvo Joaquín.